queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube eleva en un nido fractal donde cantará, quemarás. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, en este comienzo de marzo recién estrenado, con una visita que es la visita de un amigo, y es un amigo no solamente de Voces y Contexto, sino de ustedes, porque ha venido muchas veces a nuestro programa, que no solamente vamos a cumplir 8 años acá en Radio Caput, sino que tenemos los dos de Arinfo, y ya desde esas primeras emisiones Alberto era un invitado especial. Carrusel Cultural. Sí. Claro, una belleza. Sí, muy lindos recuerdos. Y bueno, y aquí seguimos con temas que nuevos y con temas recurrentes y con una preocupación siempre renovada. Y bueno, ante este panorama que no da mucho respiro. Ayer tuvimos esa nefasta conferencia en el Congreso y el sábado tuvimos este peligro terrible de una nueva guerra en el mundo. Así que hay que retomar siempre temas que no son nuevos. Sí, a mí me parece que estamos atravesando un momento mundial y nacional de insólita para nosotros gravedad, es decir, de retroceso por un lado y de gravedad por el otro, porque también ha habido momentos de gravedad cuando había un avance manifiesto de las fuerzas de cambio, de las fuerzas de liberación, de las fuerzas revolucionarias, y efectivamente los imperios y los sectores dominantes en cada país reaccionaban con contrarrevoluciones preventivas, con golpes de Estado, con invasiones que casi siempre en manos de los Estados Unidos, pero ahora es una gravedad fruto de una crisis del propio sistema capitalista. Aquí lo quiero dejar claro, sí. Yo no estoy hablando de una crisis terminal,
puede ser terminal en un sentido amplio, histórico Sí. de la palabra, pues se está abusando un poco de este concepto de que esto, como efectivamente es, expresa una crisis final del sistema capitalista, que ya en su nivel de reproducción de riqueza no solo es injusta para distribuir, sino que es absolutamente ineficiente para generar riqueza, porque se ha generado un nivel de... Esto pese a alguna personalidad que respetamos y que opinaba que el capitalismo era el sistema más eficiente para la producción y distribución de recursos, y textual. Sí, Sin embargo, es exactamente al revés, no es el sistema más eficiente para distribución, eso estuvo planteado desde siempre, y ahora queda en evidencia que tampoco es el sistema más eficiente para la generación de riqueza, y se agrega una tercera evidencia, en la medida en que querramos analizar la realidad tal cual es. La tercera evidencia es que tampoco el sistema capitalista mundial soporta las limitaciones que le impone su propia democracia burguesa, formal, como la querramos definir, y ha empezado a violar abiertamente todas las normas institucionales internacionales que le permite secuestrar a un presidente de un país soberano en nuestro continente, en el caso de Venezuela, que le permite bombardear y asesinar a un mandatario de un país como Irán. Y a mí me gustaría saber qué dirían nuestros diarios que están hablando, buscan cualquier tipo de adjetivo para disimular el carácter criminal de la agresión que han desarrollado. Me gustaría pensar qué dirían si Irán u otro país de los que no le resultan simpáticos asesinara a Trump, asesinara al presidente de Francia, al primer ministro alemán. ¿Qué pondrían? ¿Les parece lógico que asesinen al primer mandatario de un país como Irán y disimulan la gravedad de la violación del derecho internacional que se suma a 63 agresiones que hemos tenido en los mandatos de Trump. Entonces, este tema de que al sistema capitalista mundial y dentro del sistema capitalista mundial, en cada uno de nuestros países, esta ultraderecha que surge y se desarrolla, empiece a violar o avance en la violación de sus propias instituciones, las instituciones que nacen con la Revolución Francesa, que supuestamente se expresan en las monarquías constitucionales o en las repúblicas, sean parlamentarias, sean presidencialistas. Tenemos una violación abierta y para eso basta con ver lo que está pasando en varios países europeos y lo que estamos sufriendo aquí, lo que estamos sufriendo en Argentina, donde es muy difícil hablar en general de la defensa de la democracia cuando la democracia ha sido vaciada de su contenido. Claro. Yo recuerdo a alguien que no era precisamente no compartía mis ideas como marxista, pero con el cual tuve una excelente relación personal, porque era un muy buen ser humano, que era el expresidente Raúl Alfonsín, que decía una frase en sus discursos de campaña por la cual se le han reído mucho. Yo incluso en algún momento la he mirado con cierta sorna o ironía, que con la democracia se come, se educa y se cura. Y es así, con la democracia plena. Lo que pasa es que acá no tenemos democracia plena, no la hemos tenido desde 1983 hasta ahora, con creciente deterioro de los elementos, casi te diría, inevitables básicos, para que podamos llamarla democracia. Y en todo caso lo que tenemos es una república que no deja de ser una forma de gobierno como cualquier otra. Podríamos tener una monarquía constitucional, podría ser parlamentaria, nuestra república podría ser presidencialista, como es,
Pero en tanto y en cuanto la democracia no le garantice a sus ciudadanos que coman, que se eduquen y que se curen, entonces no estamos ante una democracia. No hay posibilidad de que haya una república democrática que no contenga estos elementos fundamentales. Claro, y creo que coincidimos, Alberto, que estas instituciones, la democracia o los organismos internacionales, son absolutamente, no están obsoletos, les han producido es una obsolescencia cuando los han violado, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es un elemento causa y efecto que agrava la situación, porque no hay instituciones de reparación o de contención o de regulación. Vemos lo que pasa en la ONU, no solamente ahora, sino durante todo el proceso de invasión de Israel a Palestina, ¿no? Que todo ha ocurrido más o menos en forma impávida y sigue ocurriendo. Y entonces me parece que eso es realmente muy, muy grave, porque es estar sin ninguna contención de ningún tipo. O sea, que todo es posible y todo puede ser lo peor. Sin duda, porque Adriana, con esto que vos decís, efectivamente, en este sentido del freno que ya constituye para aumentar o mantener, porque ya no se trata de aumentar la rentabilidad, sino simplemente de mantenerla, porque es un sistema el capitalista absolutamente eficiente con este grado de avance del componente financiero, claro, dentro de la reproducción del capital. Le resulta absolutamente, es lo que decíamos al principio, le resulta molesto, limitativo, que las instituciones que se generaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para impedir nuevas guerras, le limiten la posibilidad de seguir avanzando, o mejor dicho, de, insisto, mantener ese nivel de reproducción. Vos fijate que la ONU ha sido vaciada absolutamente, pero ese era el objetivo. Posiblemente haya que reformular, es una discusión aparte esa, sí, pero es muy difícil pensar en una nueva institucionalidad democrática mundial con los componentes de países como Estados Unidos, como la actual gestión de Inglaterra, Alemania, países como Israel, responsables del genocidio en Palestina y en la Franja y en Cisjordania, que se corresponden, insisto, con lo que está pasando en nuestros países, porque nuestros países están avanzando de una manera que a mí me preocupa. A ver, quiero desarrollar una idea que me parece importante. Nosotros crecimos y maduramos en dictaduras. Sí. Por eso después de subestimar la importancia de la democracia en la época en que luchábamos por otro tipo de sociedad, sí, pasamos, por lo menos muchos de nuestra generación, a una defensa férrea de la democracia, aún con sus limitaciones, sí, aún sí, con su formalidad. Pero ha llegado un momento en que esa lucha por las libertades democráticas que garantizaba el sistema institucional argentino cuando funcionaba, como parte de este fenómeno mundial, también ha perdido densidad. Por lo tanto, esta religiosidad alrededor de las formas republicanas, al margen de que tengan un contenido democrático, no hace más que favorecer el avance de los que la están violando. Entonces, de pronto vos tenés que está prohibido, que está mal visto, que está reprimido, por supuesto, pero también está mal visto por los que por ahí piensan como uno, que la gente se defienda en una manifestación de la represión irracional, cruel e indiscriminada de las fuerzas de seguridad. Y esto, la tradición de nuestro pueblo, en democracia y mucho más en dictadura, pero en todo tipo de gobierno, siempre ha tenido
ha tenido el componente de defensa ante Claro. la agresión del régimen, ante lo que decíamos en aquella época, la violencia de arriba, a la que hay que responderle con un nivel de violencia que no es patrimonio e iniciativa de los sectores populares, sino que es una forma imprescindible de defensa. De ¿Hasta reacción, cuándo claro. vamos a seguir que maltraten, golpeen, hagan sangrar a los jubilados, que no permitan que se expresen las protestas populares? Y estamos llegando a un nivel de destrucción del país, un nivel de entrega de la soberanía del país y un nivel de destrucción de la estructura económica del país. Es decir, que, ojo, que acá Sí. estamos hablando de dos cosas distintas. Sí. Se están entregando nuestros recursos que Sí. nos van a cancelar la posibilidad de desarrollo y recuperación en el futuro, y por el otro lado están destruyendo lo que se ha construido a través de décadas, el famoso 1900 en adelante que habla Milei. En todo este tiempo se ha ido acumulando, lo ha destruido primero la dictadura, después Sí. el menemismo, parcialmente el macrismo, y ahora lo está barriendo definitivamente Sí. si no lo paramos, este señor y este gobierno en particular. Vos fíjate, yo hoy escuchaba con cierto impacto a un médico cordobés, Atienza, que decía que en Córdoba el nivel de mortalidad, de superación del índice de mortalidad no justificada en mayores de 65 años, ha superado el de la pandemia. Ha superado el de la pandemia. Es decir, que nuestros viejos, nosotros, Sí. estamos muriendo por falta de medicamentos, por no poder comprarlos, por la mala alimentación, por sí. absolutamente todo esto, sin contar los efectos desde el punto de vista de la salud mental. ¿Te das cuenta que estamos hablando de la pandemia? Sí. Una pandemia mundial que se llevó millones y millones de personas, y en la Argentina muchos hablan de que bueno, que no se hizo y que nos encerraron, Sí. y murieron particularmente los mayores de Sí. 65. Y ahora estamos, gracias a esta gestión, arriba de los niveles de pandemia. Sí, y lo que no se comenta mucho es que también está ascendiendo la mortalidad infantil. Bueno, baja la tasa de natalidad y aumenta la mortalidad infantil, y todas las enfermedades absolutamente prevenibles, como bueno, todo, desde la tuberculosis a la sífilis, ¿no? Sí, el sarampión, por ejemplo, que se ha dejado sarampión, de las cosas vacunar. que habían sido definitivamente erradicadas. Es decir, hemos pasado de ser un país al que nuestros hermanos latinoamericanos veían con envidia y esperaban, Venían a vacunarse. Sí. a poner límites a la entrada de argentinos porque no saben con qué peste pueden llegar a estar llegando. Claro. Bueno, este panorama es, no podemos decirlo de otra manera, desolador, ¿no? Porque vemos, sobre todo los que tenemos unos cuantos años, vemos la retrospectiva y la prospectiva, y se ve realmente en peligro la subsistencia de la Argentina que conocimos, ¿no? Por esta destrucción sistematizada que se viene como acelerando porque no tiene ningún freno, no reconoce ningún límite, porque esto que nos horroriza, no solamente a nosotros, a muchos, y acá y en el exterior, en el mundo, es posible, está siendo posible. Creo que eso es lo más preocupante, porque en muchas épocas, en muchos periodos históricos han pasado cosas terribles, pero no con el terreno tan franqueado como ocurren ahora. Pareciera que hay como un sentido común que está aceptando esto. Hay como una apatía, como un abatimiento, como una falta. Hoy estaba pensando, ¿no? Porque estaba escuchando a un viejo dirigente gremial, lo que eran aquellas luchas de los 60, de los 70, de los 80, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaba qué diferencia habría entre aquello y esto. Y a mí me parece que a pesar de todo había mucha más conciencia de clase. O sea, más allá de la politización, la ideologización, la participación política en algún partido o movimiento, había algo que era como una formación democrática, una formación social que hoy vemos arrasada. Entonces me parece que eso también hace que sea mucho más posible estos discursos de odio,
esta ofensa constante a la que somos sometidos. Bueno, el discurso de ayer en el Congreso fue una prueba de eso, ¿no? La cantidad de exabruptos y de ofensas y de ridiculeces. Y me parece que algo ha cambiado porque ahora es posible, y lo que más preocupa, al menos a mí, es que sea posible. Es decir, no está la instancia de la indignación lo suficientemente explícita como para frenarlo. Hay en esa realidad, para empezar, estamos muy lejos del país que nosotros conocimos y contra el cual en general nos rebelamos, porque había injusticia social, pero absolutamente irrisoria al lado de la situación que estamos viviendo hoy. Yo a veces le decía a algunos amigos míos de aquella época que ojalá tuviéramos hoy el país contra el que peleábamos cuando éramos jóvenes, con prácticamente ninguna aquellos desocupación. Eran malos buenos. Había pobres, pero como decían, pobres con dignidad. Mira, ahí hay dos elementos que me parece que es muy importante para entender esto sin tirarse al suelo a llorar y no levantarse nunca más. Hay dos elementos, uno que es evidentemente estructural y otro que es superestructural. El estructural es que han generado las condiciones económico-sociales para que se facilite el ingreso de esta ideología y de esta resignación y de este bajar los brazos. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, porque esto se puede analizar pasando por toda la estructura económica y social del país, pero te voy a dar un solo ejemplo que dibuja el grado de permeabilidad que tiene en la ciudadanía estas ideologías, sobre todo en relación a lo que vos señalabas, es decir, de la resignación, de la apatía. El 60% de los jóvenes que hoy tienen 30 años, el 60% y trabajan, no conocieron el empleo registrado. Claro. Es decir, que para estos jóvenes esas conquistas de las que uno habla y por las que uno pelea y demás son absolutamente desconocidas, no saben que existen, no saben que era posible vivir de esa manera. Entonces, en esa franja, penetrar solo con el discurso de las 8 horas, de la vacación, del aguinaldo. Hay gente que hoy trabaja, incluso está registrada, y trabaja 12 horas y no le dan las vacaciones y le fraccionan el aguinaldo en 4, 5, 6 cuotas. Sí. Es decir, que no podés ignorar si sos político y querés preparar una alternativa distinta en el país, que la realidad económico-social es absolutamente otra. Otro elemento. Había fábricas de 3.000, 4.000, 5.000 obreros donde se generaba la solidaridad de clase que vos mencionabas, donde se generaba la disciplina del trabajo, donde se tomaba conciencia incluso del nivel de explotación que generaban las empresas. Hoy no hay conciencia del nivel de explotación. Si vos te sentás con un taxista, por ejemplo, que alquila el taxi, el auto, es decir, que está alquilando el auto para poder ejercer ese oficio, y te dice que él necesita desde las 8 de la mañana hasta las 16, 17 para simplemente reponer el costo del alquiler. Es decir, digamos que él paga por el alquiler 100, necesita hasta las 4 o 5 de la tarde para llegar a 100 y recién a partir de ahí 2, 3 horitas para el sustento de él. Eso en marxismo se llama plusvalía. Sí. Eso se llama plusvalía. Sí. Y ahí se ve clarito, aunque por ahí no lo razonan de esa manera, pero ahí se ve clarito, pero en la fábrica pasa exactamente lo mismo. En la fábrica, no te hablo del rap y todo eso, pero en la fábrica pasa exactamente lo mismo, y al revés de lo que dicen estos teóricos del neoliberalismo, el nivel de tecnología no mejora el grado de explotación. No. Puede haber mejores condiciones de vida, pero si vos, en vez de producir tu salario en 5 días y el resto trabajar para la patronal, lo producís
en un día, porque la tecnología te lo Claro. permite, la explotación es mucho mayor. Claro, porque aparte las horas de trabajo siguen siendo Por las supuesto mismas. que no es el trabajo de los obreros ingleses de 1870, pero el concepto de explotación, es decir, lo que vos estás dando, regalando y no te es retribuido, bueno, todo esto está pasando en la Argentina de una manera brutal. Sí. Entonces, si vos no entendés que ha cambiado la Argentina, que ha cambiado el sujeto social al que aspiraba, por ejemplo, el peronismo, no entendés eso, que no se están dirigiendo a los más vulnerables cuando se dirigen a los obreros calificados y registrados, sino que hay que pensar en los que hacen Rappi, en los que hacen Uber, en los que están trabajando en changas. Hay que pensar en toda esa masa que hoy es Claro. el 55% Sí. de todos los que trabajan en la Argentina. Hoy hay más no registrados, informales, Sí. que... Ahora, esta es la base estructural donde penetra esta ideología y encuentra campo orégano. ¿Cuál es la base superestructural? Ahí hay que meterle a la incapacidad de la clase dirigente sindical y política, primero, de entender estos cambios estructurales en la composición económico-social de la Argentina, y segundo, de rescatar, no tienen que inventar nada, de rescatar la tradición de lucha de nuestro pueblo. Tomemos un ejemplo. ¿Querés que tomemos el ejemplo? Por supuesto. Bueno, tomemos el ejemplo. ¿Se convoca o no se convoca un paro general? Vas a tener los dialoguistas que te dicen no, porque no hay condiciones, porque la situación está difícil. La correlación de fuerzas. Vas a tener los combativos que te dicen no, tenemos que ir lo mismo porque esta situación es imposible de sostener. Vas a tener a la izquierda trotskista que te dice no, hay que ir al paro general, si no, no se vence a la patronal, tiempo indeterminado. Son todas posiciones que, de acuerdo al momento histórico y a las condiciones, son válidas o no. Tanto las que implican un renunciamiento a la lucha, porque puede ser una recomposición de fuerza, como las que dicen hay que ir por todo. Sí. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Si el problema es si llamamos al paro general o no llamamos al paro general, si es de 36 horas o de 48, o si simplemente es dominguero porque nos quedamos en casa, no es el tema. El tema es si vos, ese instrumento que es la huelga, por ejemplo, lo utilizás combinándolo previamente, en el momento, también, si es que las condiciones se han dado, pero previamente, con el debate, la discusión en la base de los trabajadores, en la base de la fábrica, en la base de los colegios, en la base de las universidades. Por ejemplo, ¿están dadas las condiciones para el paro? Bueno, la CGT dice no, porque entonces la gente no va a responder. ¿Y por qué no va a responder la gente? Y la gente va a responder porque no hiciste nada para ir a discutir abajo el tema. Si nosotros, en vez de estar Deshojando la discutiendo el margarita. carácter inconstitucional y de que no se aplica el 14 bis, que para la gente es chino, no digo que no haya que discutirlo, Sí, sí. pero te digo que esencialmente, se lo decís así en general, esto es inconstitucional. Sí. ¿Qué significa eso para un trabajador de 14 horas por día que le digas que es inconstitucional? Si no le explicás cuáles son el perjuicio que trae para él y cómo hacer para cambiar esa situación. Entonces vos tendrías que haber estado todos estos meses, desde que largaron esta iniciativa, discutiendo en la fábrica, llamando a asamblea, llamando a consejo delegado, discutiendo el tema, explicando de qué se trata la reforma, en qué nos va a perjudicar a nosotros, qué nos va a perjudicar a los que estamos en textiles, qué nos va a perjudicar a los que estamos en metalúrgicos, qué nos va a perjudicar a los que hacemos Uber, qué nos va a perjudicar a los que hacemos Rappi. Y sobre esa base, no solo discutirlo, porque también lo otro es solamente hablar en general de que es inconstitucional, que nos va a quitar derechos, y está muy bien, pero junto con esa discusión tenés que avanzar en que esa discusión te deje lugar a un saldo organizativo. Claro. Necesitas que la gente abajo quede más organizada. Entonces sí, cuando vos veas que estos avanzan pese a la disconformidad general, que va entendiendo lo que pasa, ahí planteás un paro, y es
la gente organizada la que va al paro, no el aparato de un sindicato o el aparato de la CGT o el aparato de las estructuras. Vos necesitas que la señora de la esquina, que el carnicero, que el trabajador de FATE, todos juntos participen de esa movilización en la medida en que sea posible, pero eso es lo que tiene sentido. Y el que no participa, que tenga claridad de por qué se fue, por qué fueron los demás a la huelga, por qué fueron a la movilización, porque por ahí no puede parar, porque por ahí no va a dar de comer a los chicos si le sacan el presentismo. Sí, sí. Entonces, todo este paquete complejo es parte de la realidad, hay que entenderlo y hay que tomarlo en conjunto. Ahora bien, Alberto, sé que desde hace bastante tiempo estás dedicándote escrupulosamente y cotidianamente a hacer un relevamiento, porque te leo, de las huelgas, las luchas, los problemas que hay a lo largo de todo el país. Y te he escuchado muchas veces y leído que el permanente crecimiento de esta conflictividad. Y muchas veces te he escuchado también decir que no es algo que se visibilice, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el costado de los medios de comunicación hegemónicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo conjugas este análisis de la estructura, de la superestructura y de la viabilidad de una lucha consistente con esto que vos vas recogiendo a diario y que publicás en Columna Vertebral, y a veces publicas notas en Tecla Ñ y en otros medios, y cuando te invitan participas de programas de televisión o de radio? Bueno, tenés como un amplio análisis, te convocan porque vos haces un análisis amplio y exhaustivo. ¿Cómo ves estos dos factores, estas luchas crecientes y por otro lado esta especie de apatía y de debate infinito de la CGT y la movilización? Mira, Adriana, yo creo que me están convocando más por las mismas razones que no me convocan. Es decir, porque decimos cosas que en general no se dicen. Sí. O hacemos análisis que en general no se hacen, y eso no es una virtud personal, aunque puede tener algún componente, sino sobre todo es un déficit de quienes quieren defender. Y también marca una necesidad y una avidez, porque el oyente o el lector está buscando otra cosa y no puede conformarse con el bochorno de lo que son. Bueno, a veces vos te das cuenta que acá hay un juego entre el periodismo que tenemos y los productores que se han criado en esta facilidad del celular, del móvil y del llamado con la agenda, y no la relación personal. Entonces vos tenés que aparece un personaje en una radio y lo llaman todas las otras radios, el canal de televisión, y al revés, no aparece y no va a aparecer, por más que por ahí tenga más que ver con el tema. Hoy están llamando a cualquiera para que hable de la situación internacional, sí, cuando hay gente de mucha capacidad para estés o no de acuerdo, pero con mucha capacidad para ese análisis. Vos fijate que, por ejemplo, hay un dato acá que quería compartir con vos y con los oyentes. Por ahí los que tenemos más años nos vamos a acordar, los nuevos, como en estas otras cosas, de los derechos constitucionales, ni lo saben porque no lo han visto nunca. Antes era esencial en los medios, sobre todo en los medios gráficos, pero en todo, la sección gremiales. Sí. La sección gremial no existe hoy en ningún medio. En ninguno de los grandes medios, y te diría que en ninguno de los chicos, en ninguno de los de derecha por razones lógicas, pero tampoco en alguno de los progres. Sí. Vos desde La Nación a la página 12 no encontrás sección gremial. Por supuesto que ahí tiene que ver que a las patronales no le conviene, aunque sean supuestamente progres. Pero acá también hay un elemento de retroceso y de invisibilización de lo que es lucha, porque tampoco en sociedad te aparecen casi las luchas por el agua, las luchas por los productores yerbateros. Es decir, por supuesto que no aparece nada de las economías populares. Sí. Cuando hay un panazo o estas grandes cosas, verdurazo, lo ignoran. Sí, totalmente. Es decir,
que ni en lo gremial ni en lo social, en lo que era sociedad, y sigue siendo sociedad, que existe, pero que se dedica a explicar por qué es conveniente comer tierra, porque hay menos alimento, pero es muy interesante esto. Mirá qué nueva moda esta de comer tierra. Sí, muchos minerales. Es insólito, pero estoy hablando de notas reales, sí, sí, estoy hablando de no es sí, sí, en La Nación. Entonces, uno con el viejo oficio que lo podría tener cualquiera, y sobre todo me preocupa que los dirigentes sindicales y políticos no lo tengan. ¿Qué hice? Apenas vimos cómo iba a ser el gobierno de Milei, qué características iba a tener, qué efectos iba a tener, cosa que hemos hablado aquí cuando se produjo, lo hablamos en diciembre del 2023, cuando cerraste el año, y anticipamos creo que todo lo que pasó, incluso algunos elementos del punto de vista de psicología social y fenómenos que se podían llegar a dar en este ambiente de fragmentación social, de disociación de la sociedad, de desintegración, que también ha sido profeso producida. Entonces empecé a hacer una revisación dentro de lo que puede una persona que no tiene la estructura ni los medios para estar en cada uno de los lugares, como sí podrían tener los grandes medios o los políticos que se supone que están en todo el país, tendrían que estar viendo en cada lugar lo que pasa, o podrían estar informándolo a un lugar central. ¿Qué luchas se iban produciendo? No solo en el Gran Buenos Aires o alguna en la capital, sino en todo el país. En todo el país, sí. Entonces al principio eran 20, 30, 50, estamos hablando de cifras, aparentemente en el país no pasaba absolutamente nada, pero había lucha. Claro, eran pequeñas empresas de 20, empresas de 50, o eran los estatales que empezaban a echar en masa. Claro. Y los estatales los empezaban a echar en masa. Y la gente protestaba. Sí. Y la gente resistía, y la gente sigue protestando y sigue resistiendo. Entonces empezamos a ver esto. Hoy estamos en un promedio que cuenta aquellos 50 y yo te diría que hasta 200 conflictos mensuales actuales. Hoy estamos en 150 de promedio cada mes de los 2 años y un poco que lleva el gobierno de Milei. Toda esta riqueza, este dolor, pero esta base de sustentación para resistir esta política y a su vez para plantearla como base también de una alternativa política a este gobierno, ¿quién la está aprovechando? El sindicalismo no lo está aprovechando, los políticos no lo están aprovechando. ¿Por qué no lo aprovechan? Porque les tienen miedo a que si eso se organiza y se desarrolla, le puede pasar por arriba. Puede ser porque son bastante inútiles también. Hay un componente de incapacidad. Esta generación de políticos es particularmente ignorante en los... Yo no digo que no puedan tener cultura general, que en el caso del Parlamento no es así, porque es horrible. El Parlamento que tenemos, Senado y diputados, da vergüenza ajena. No digo que no tengan cultura general alguno, pero no tienen cultura política, no saben y no quieren saber de qué manera se organiza, de qué manera se moviliza. Si desde el primer momento hubiéramos esto que hablábamos antes, tenés que ir abajo, discutir, organizar, porque acá hablamos de la reforma laboral, pero lo podrías haber hecho con la ley bases, podrías haber expresado como el capítulo laboral de la ley base, como los elementos de desregulación. No podías explicar que cada vez que te desregulan los organismos de control vas a tener alimentos en mal estado, vas a tener producción, vas a tener importación de ropa con contaminación. No podríamos haber discutido y explicado esto desde el primer momento, no ahora que está explotando todo, y ahora también, por supuesto, pero digo, lo podrías haber hecho en aquel momento si tenés una concepción de la política que es el pueblo el que genera las acumulaciones, las resistencias y los cambios. Si vos no lo tenés de protagonista, lo único que haces es reducirte a discutir en los salones, en los pasillos, en las oficinas de los políticos, de los legisladores, como están haciendo supuestamente la fuerza del movimiento nacional y popular, que parece que no conocen la calle. No, incluso fíjate, Alberto, que nosotros que nos informamos muchas veces a través de la radio, algunas veces a través
de la televisión, vemos que la oposición, digamos que en combinación con los medios de comunicación amigos, entre comillas, hacen realmente un relato, nos cuentan, nos están contando, nos están explicando qué pasa, y todos sabemos lo que pasa, pero probablemente muchos ciudadanos estén esperando algo más que un análisis de coyuntura, porque en ellos está la responsabilidad también de ser actores sociales decisivos. Y es lo que vos decís, ¿no? Hacen como la vista gorda. Yo creo que hay como, es feo, ¿no? Como una indiferencia. Mira, Adriana, si no hablas de los militantes así aguerridos y que están convencidos y están dispuestos a ir y resistir frente al Congreso, incluso la represión del régimen, porque esto es un régimen, sí, es un régimen autoritario, semidictatorial, esto no es una democracia, ya no fascismo. Es una democracia, claro, no sí, solo porque no cumple con los elementos fundamentales que decíamos, dar de comer, dar de educar y curar, sino porque tampoco cumple con la garantía de las libertades constitucionales y atropella a las instituciones, la justicia, el Parlamento, las decisiones. Vos fíjate que si, salvo estos militantes más aguerridos, si vos conversás con gente que está disconforme con esta situación, ¿cómo suelen terminar las conversaciones? A ver. Y otra no hay. Y sigo así y trabajar, y porque otra no hay. No queda otra. Claro, individualmente no queda otra. Nunca queda otra. Individualmente uno no puede cambiar la situación de su vida social y económica. Es colectivamente que se cambia la realidad. Sí, hay otra, o podría haber otra, si lo hacemos colectivamente y si tenés a alguien que dirija con un proyecto de país y un proyecto organizativo. Si vos no le explicás a la gente de qué manera va a resistir esto con posibilidad de triunfo, porque para la derrota la gente no se moviliza. Claro. Y aparte que el nuestro es un pueblo con mucha experiencia política, de lucha, de organización, no es como un pueblo que esto lo desconoce. Y no nos tenemos que remontar a 100 años atrás, algunas décadas atrás. Claro, claro. Incluso muchos de estos dirigentes a los que aludimos tácitamente han sido parte de ese proceso, ¿no? Vos fijate, yo te decía de la ignorancia en algunos casos, la incapacidad. Tomémoslo de ayer. A ver, ¿cómo lo analiza la oposición? ¿Cómo lo analiza el periodismo no complaciente, no cómplice? El eje está en los insultos y los exabruptos de Milei. ¿Es alguna novedad para la oposición y para el periodismo no cómplice? Que está loco, que es un delirante, que le ataca, que tiene ataques psicóticos, todo esto que se dice, se comenta, y qué barbaridad. Claro que es una barbaridad. Ahora, cuando vos, como oposición organizada, periodismo es otro tema, tomemos la oposición política organizada, la que tiene representación parlamentaria. Estás, y hablo de todo, desde la Unión por la Patria, Provincia Unida, llegando a la izquierda. Vos estás sentado ahí. ¿Cuál es la estrategia? Lo primero que tenés que plantearte es ¿qué quiere Milei con este discurso? ¿Qué pretende? ¿Y qué quiere evitar? Entonces, a mi juicio, si vos te haces ese planteo, lo último que vas a hacer es putearlo para que el tipo se divierta contestándote. Sí. Sobre todo si vos sabés que no va a poder dar ningún dato positivo de la realidad, salvo mentir, que lo hizo, pero eso es lo que yo quiero. Mintió abundantemente. Pero yo quiero que eso sea lo que quede en evidencia, no que es un gritón y que insultó a todo el mundo. Yo quiero que quede en evidencia que no tiene nada para ofrecer, que no tiene ningún balance positivo para hacer, y lo poco que dicen mentira. Quiero que eso quede claro, porque está loco, nosotros estamos convencidos y los que lo siguen no les interesa. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es, este tipo no quiere que sepamos lo inútil que es este gobierno y lo turro, no lo inútil. Entonces, le vamos a facilitar la relación. Aparte sabemos que está
y lo sabíamos, yo lo sé que no estoy en la política, digamos, de parlamentaria, que no iban a enfocar a la oposición. Para nada. El sonido no iba a ser el de la oposición, así que por más que lo insulté, le digas cosas incluso ocurrentes, nadie se va a enterar, nadie que está mirando se va a enterar. Y las cámaras van a estar enfocadas solamente a los aplaudidores que gritan presidente, 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 presidente. Y aparte dicen, no sé, pero que estaba todo guionado, a unas bromas y los exabruptos, ¿no? Pero seguro que, pero aparte escuchame, cualquiera que haya hablado en público sabe que lo más fácil es insultar y decir algo supuestamente ocurrente para contestarle a lo que te ha dicho un tipo, eso es lo más fácil. Lo difícil es hilvanar un discurso con nexos lógicos y con datos contundentes y persuasivos en la argumentación. Bueno, podés citar a tipo que, como si hacer citas de autoridad, a él que no le gustan las falacias, a Milei no le gustan las falacias, bueno, hay una falacia, la más conocida de las falacias es la que se refiere a la cita de autoridad, que vos querés justificar algo citando, digamos, como lo dijo Platón, hola, ¿qué tal? Sí, así justificás cualquier cosa, pero eso no tiene peso. No. Entonces él te cita tipos que la gente no tiene idea quiénes son, porque son economistas, que proponen la venta de órganos, la venta de niños, el alquiler de... Claro, ¿y sabés lo que me resulta más escandaloso? Entonces le hicieron el juego, para mí le hicieron el juego, equivocada la decisión, son un montón de gente con experiencia política y sin embargo no ven a qué fue el tipo logró su objetivo. Y además que estos datos son contrastables, es decir, todas las mentiras pueden ser refutadas, bueno, apelando a las fuentes. Y de hecho chequeado las ya, mismas fuentes oficiales. Chequeado.com ya lo hizo, que no es precisamente de izquierda, lo hizo Julia Estrada, esa es la función posterior, pero en ese momento no le podía hacer jugo. Aparte, es tan evidente, él fue a disimular su fracaso y a promover la polarización, porque con lo emocional vos promovés la respuesta emocional y la bronca. Entonces entras en un nivel donde el tipo te gana, porque el tipo no quiere mostrar ni razonar en serio. Entonces, ¿qué mejor que generar espíritu de cancha, donde yo insulto a los de River insultan a los de Boca, y todos nos insultamos y ninguno habla de si jugás bien, si jugás mal, cuál es la historia? Eso es hacerle el juego. Es decir, o como se dice ahora, hacer funcionar y son errores que no podés cometer a esta altura. Y lo grave, Alberto, es que son errores generalizados, porque es muy raro poder hablar con un dirigente de la oposición que esté realmente centrado y cabalmente ubicado. Y eso es un poco como una gran duda hacia el futuro, ¿no? Sobre todo también, vamos a agregar, aunque sea tangencialmente, este grave conflicto internacional al que Milei nos alineó directamente, ¿no? Bueno, esto tiene dos componentes. Uno, es infame ponerse a la cola de una violación del derecho internacional de este nivel, así como es infame, pero infame en serio, ser cómplice del genocidio en Palestina y en Cisjordania. Esto es una infamia porque estás hablando de miles de muertos, hay 72.000 muertos palestinos, la mayoría niños y mujeres, no estás hablando de la parte militar, de Hezbollah, ni nada por el estilo. Y esto lo reivindican como si fuera... Es tremendo. Y aparte, admitir a nivel internacional, como hizo también en el discurso, es que él se va a alinear ahí, con una política que permite la invasión, permite el atropellamiento de la soberanía de cada uno de los países. Este es el aspecto, yo te diría, más impactante desde el punto de vista público. Pero el otro es que, encima de ser injusto, nos pone la mira de cualquier atentado terrorista. Sí. Porque del otro lado uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con los iraníes o con los palestinos, que en el sentido de sus ideologías de fondo o su aplicación en el territorio, pero también hay dentro de eso quienes, muchas veces se dijo que Hamas que Hezbollah es un producto de Israel, de Netanyahu en persona. Entonces,
viene uno de estos, te hace un atentado, como seguro, todo indica que fue el de la AMIA, porque todavía no se sabe nada, todo es mentira, este estuvo en la AMIA, nada, no hay nada probado. Lo único que está probado es que Irán no tuvo nada que ver, pese a que ellos lo niegan. Entonces nos pone ahí en el foco de cualquier loco que anda suelto por ahí. Sí, y yo creo que, volviendo otra vez al Y tema, también, ojo, también nos podría poner, porque esto es un atentado contra una institución, contra un país soberano. Es decir, si las Fuerzas Armadas de ese país, mejor dicho, la decisión política de ese país, con sus Fuerzas Armadas como instrumento, entienden como efectivamente es de que vos te has aliado con tu enemigo, el que te agredió, el que te mató 200 personas, que mató 100 chicas de una escuela, etcétera, y decide hacer una represalia, como le pasó a Kuwait, a Qatar, a todos los lugares que tienen bases norteamericanas, puede tranquilamente atacar como derecho de respuesta, y eso está contemplado en el derecho internacional, eso no es obra de un loco terrorista, eso sería la respuesta autorizada por el derecho internacional de un país soberano que ha sido atacado por una coalición. Sí. Porque él dice, nosotros somos lo mismo, así somos lo mismo, te vamos a atacar. Sí, ahora fíjate que ni ahí, ni llevado al límite, a la extralimitación de la circunstancia, hay una reacción de la oposición, etcétera, etcétera. Hay como un silencio demasiado incómodo. Bueno, ahí... Porque no me importa que haya sido hace 2 días. No, claro que no. Es que es lo mismo que pasa con lo de Palestina, el silencio es realmente indignante, incluso hay canales y medios que se reivindican como progresistas que están en silencio o asumen directamente la posición de los invasores, de los asesinos, porque Netanyahu está condenado por el Tribunal Penal Internacional como genocida. A ver si nos ubicamos. Este dice, somos aliados, sos aliado de un genocida, y después habla de que los comunistas mataron no sé cuánta gente, con ese concepto de que un sistema mata a todos los que mueren dentro del sistema. Entonces, ¿cuántos muertos tiene el capitalismo? 1.000 millones de personas, porque se muere la gente. Es decir, el peso acá del lobby sionista, también, ojo, que Trump tiene poco que ganar. Tiene poco que ganar y muchas contradicciones que despertar con esta decisión, porque si bien es cierto que el lobby sionista en Estados Unidos le financió la campaña y ya le prometió, porque ya está destinada a la partida, le prometió el apoyo financiero para las elecciones de medio término, también es cierto que el núcleo, que no es un núcleo, muchos millones de personas de MAGA, es decir, de Make America Grande otra vez, es de ultraderecha en toda su política, pero es antiguerra porque quiere privilegiar el gasto hacia adentro de los Estados Unidos. Nosotros vivamos mejor, dejemos de gastar plata en guerras extranjeras. Entonces, ahí está tironeado de los dos lados, y esa contradicción le va a estallar, indefectiblemente le va a estallar. Esperemos que pronto. Vamos a hacer algo. Vamos a escuchar un tema musical, seguro que te va a gustar. Bueno. Unos minutos, pocos, no todo, y después hacemos el cierre. Y de paso nos conectamos con algo bello. ¿Con? Algo bello. Ah, bueno, sí, por favor. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador?
Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. Quien fuera Jacques Cousteau, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Escuchando los acordes de Silvio Rodríguez en esta hermosa canción, ¿Quién fuera? Y faltan pocos minutos para que nos tengamos que despedir, Alberto. Bueno. Es así. Habrá que irse, ¿no? Habrá que irse, pero nos vamos para volver. Siempre vamos a volver. ¿Y qué hacemos? La famosa pregunta. ¿Qué hacer? Seguiremos predicando nuestras ideas, aunque parezca que es un desierto, vamos a tratar de hacer que florezcan las flores nuevamente. Sí. Sí, y hace un ratito antes de empezar el programa comentábamos de que conocemos, por suerte, jóvenes que se están acercando a la vida política, a la reflexión, y que nos dan un panorama alentador. Realmente, porque vemos jóvenes con otras mentalidades, comprometidos, con ganas de comprometerse y con otra visión de ese futuro del que van a ser protagonistas. Es decir, que eso existe también. Sí. Eso existe y nos da esperanza, nos da fortaleza. Y con notables capacidades. Sí, yo he escuchado aquí a esta chica Alexia, realmente muy interesantes sus reflexiones, muy frescas, muy espontáneas, nada de frases hechas y son sonetes prefabricados, sino una apertura a entender la realidad para tratar de transformarla. Así es, bueno, esta es la tarea que tenemos por delante y como el sueño intacto a pesar de todo. Sí, sin duda. Bueno, gracias Martín Loza por la operación y nos volvemos a encontrar. Pero antes le quiero decir, porque me parece que no lo dije, Alberto. ¿Qué no dijiste? Que te llamas Alberto Nadra, que sos periodista, político y escritor. Se ríe Martín, me hubieras hecho acordar. ¿Lo dije? Ah, bueno, dice Martín que lo dije. No, sino que estén ahí con la que te busquen, que te googleen. Ya es columnista. Bueno, viste, tómale la palabra. Muchas gracias y hasta el lunes próximo. Gracias, Alberto, otra vez. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace